capítulo 3 y los versículos son el 6 hasta el 12. Yo estoy usando esta versión por si el lenguaje le parece diferente al suyo, pero más comprensible. Malaquías capítulo 3 versículos 6 al 12. Vamos a orar. Padre, esta palabra, Señor, que usted habló, es la última vez que usted le habló a los judíos antes de un silencio de 400 años, para mostrarles su disgusto con la forma en que ellos fracasaron en su ministerio. Después de 1000 años de glorioso servicio, de 1000 años de agradarlo, 1000 años, Señor, de mostrar su gloria a todas las naciones, el pueblo judío vino a caer en el fracaso y a experimentar vivir en maldición, cosa que nunca habían vivido en 1000 años, solo habían vivido en bendición, y luego les tocó 400 años de maldición. Ayúdenos, Señor, porque esto se escribió para nuestro ejemplo, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron, y para que a través de la experiencia que ellos tuvieron, que también somos bendecidos porque ellos escribieron la Biblia, y ellos son los responsables de administrar los pactos y las promesas, y de la carne de ellos vino Jesucristo. Así que hemos recibido muchas bendiciones de este pueblo. No podemos ignorar lo bueno que este pueblo ha hecho en servicio y para su gloria. Por eso queremos que bendiga a Israel. Digan todos, bendice a Israel. Bendice a Israel. Y le pedimos ahora, Señor, que a través de esta palabra también podamos ser bendecidos nosotros, la iglesia local. Y le damos gracias, Señor, para que nuestro corazón esté abierto, receptivo, y el Espíritu de Dios le dé vida a esta palabra y nos ayude a comprender qué es lo que Dios quiso comunicar al pueblo a través de Malaquías. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leo para ustedes el texto. Óiganme, israelitas, si ustedes no han sido destruidos, es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. En cambio, ustedes, desde los días de sus antepasados, siempre han desobedecido mis mandamientos. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Ustedes me preguntan, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? Yo les respondo, no es fácil que alguien me robe. Sin embargo, ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué te hemos robado? Pues escuchen bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han robado, por eso yo los maldigo a todos ustedes, también como nación. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Entonces tendrán un país muy hermoso. Todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Hermanos, esto es lo último que Dios le habla a Israel antes de Cristo, o digamos exactamente antes de Juan Bautista, porque usted sabe que el Bautista
Fue la primera vez que Dios habló después de un silencio de 400 años. Para una nación acostumbrada a que Dios le hable, que no le hable en 400 años, es un luto terrible. Además, el único lenguaje era que había una maldición en acción sobre la nación judía. Ahora vamos a explicar un poco qué significa, cómo Dios puede maldecir a su pueblo, porque una cosa es la maldición de su pueblo y otra cosa es la maldición del que no es su pueblo. Hay diferentes palabras para maldición y vamos a aclarar eso gramaticalmente. Este libro se escribe antes de que Dios no vuelve a hablar. Siguiente mensaje viene con Juan Bautista, pero Juan aparece bajo el efecto de la maldición proferida por Dios en Malaquías, porque Juan no tiene plata ni para comer, tiene que comer miel y comer grillos o esperanzas o lo que usted conozca ahí, saltamontes. Además de eso no tiene plata para ropa y se viste con ropa de camello curtida por él mismo. Es un profeta bajo maldición. Sin embargo, él viene con un mensaje terrible y dice: el hacha está puesta en la raíz. Y en 6 meses que ministró, la mayoría de los judíos vino a él a escuchar la palabra de Dios. Tenían 400 años de no oír la palabra de Dios, que Dios no les hablaba. Pero vinieron y Juan les habló el mensaje que tenía que dar por 6 meses y luego le cortaron la cabeza. Se terminó el ministerio de Juan y Dios empezó a hablar por Jesucristo. Pero vamos a ubicarnos en el tiempo de Malaquías. Malaquías significa mi mensajero. Y Dios quiere hablar al pueblo y dejar sentado y aclarado que hay algunas cosas que no le gustan. Número 1, el pueblo conoce la historia. Todos los judíos conocen la historia del mundo y la historia de Abraham y la historia de su familia hasta llegar a ser una gran nación. Todos ellos conocen, pero ellos recuerdan y sienten orgullo espiritual de que ellos llegaron a tener la primer ciudad con murallas de la historia, Jerusalén. Jerusalén fue edificada por Melquisedec y él con los diezmos de Abraham le edificó una gran muralla que hizo de Jerusalén la ciudad más inexpugnable antes de Cristo. A partir de ese modelo, muchas ciudades grandes hicieron también murallas. Babilonia, 400 años después de Salomón, copió la muralla. Los medos persas en Persépolis copiaron la muralla de Jerusalén. Y así por el estilo hasta llegar a Constantinopla, la ciudad de Constantino, emperador. Fue la última ciudad con muralla. Después de ahí ya no se hacen ciudades con muralla porque se inventó el cañón de la pólvora. Y con el cañón la muralla no ataja nada, y ahí se acabó el sistema de la muralla. Igualmente Dios le dio al mundo la escritura. El primero que escribió en este mundo fue Dios cuando escribió con su dedo los 10 mandamientos. Y Dios le enseñó a Moisés a escribir. Moisés escribía en tablillas de piedra y de barro, y también en pergamino egipcio. Egipcios habían desarrollado el pergamino, una fibra vegetal en la cual ellos apuntaban la historia de su pueblo.
Pero ellos no tenían escritura. Egipcios no tenían cómo escribir con palabras y con ideas. Ellos escribían con dibujos. Tenían 800 dibujos y con eso los escribas iban escribiendo la historia. Pero ese tipo de lenguaje no permanece, porque hoy día nadie entiende lo que escribieron los antiguos egipcios. Son dibujos que no comprende usted el mensaje y la historia se pierde. Mas Dios, por medio de Moisés, dio la escritura a la humanidad, y la escritura vino a cambiar todas las naciones y toda la humanidad. Porque la historia es la maestra de la vida. Y usted aprende más por la historia que por otra cosa. Y usted tiene que saber que aún los gnósticos más acérrimos hoy día reconocen y públicamente han declarado la derrota, que el primer libro o los primeros libros que se conocen en toda la humanidad y en toda la historia son los libros de Moisés. Y está comprobado ya que los chinos leyeron los libros de Moisés, copias que el rey Salomón les dio, y por medio de eso Salomón les donó a escribas que les enseñaran a leer y escribir en su idioma. Posteriormente, después de cientos de años, ellos empezaron a escribir. Usted puede ir al budismo en la India y va a encontrar que los 5 mandatos del budismo son los 5 mandatos de la ley de Dios que tienen que ver con el prójimo. Y ellos pintan un dragón con 4 patas y una cola, y cada pata y la cola representa uno de esos mandatos. No robarás, no matarás, no tendrás envidia. Los 5 mandatos del prójimo que escribió Moisés son los 5 mandatos del budismo. El budismo, el hinduismo, todo fue influido por Moisés. La obra de Moisés es que él habló con Dios. Moisés es un hombre que recogió 2 tradiciones orales. Una que venía por su suegro y una que venía por su papá. Y él escribió las 2 tradiciones en el libro de Génesis. Ninguna se contradice. Aún más, usted lee Génesis y posiblemente, si no es un estudioso, no se da cuenta cuál relato es de Jetro y cuál relato es del papá de Moisés. Pero en Génesis hay 2 relatos. Los teólogos le llaman 2 escuelas: escuela Elohim y escuela Labé. Para que usted comprenda, Dios por 20 generaciones permitió que la tradición fuera oral, pero llegó el día en que llamó a Moisés y le dijo: Moisés, hay que poner por escrito toda la verdad. Y Moisés cogió la tradición y consultó con Dios la tradición y la puso por escrito. Dios le dio la capacidad a Moisés de escribir en hebreo. Y él fue el primero que escribió. La humanidad ha sido bendecida por Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En realidad es por Dios, porque Dios fue el que le dio la capacidad a Moisés. Nadie tiene nada menos que sea recibido del Padre. Amén. Mejor amén. Amén. Ahora, en los días del rey Salomón, Salomón hereda de su padre David una ofrenda para Dios de todo el oro del mundo, toda la plata del mundo y toda la riqueza del mundo, dinero que él ganó en la guerra. El rey David enfrentó todos los pueblos de Medio Oriente y les quitó toda la riqueza y los obligó a pagar tributo anual. Cada año tenían que llevarle un pago. Y con eso él hizo una riqueza enorme.
Y Salomón construyó el templo más glorioso que conoce la historia humana, el templo de Salomón, un templo de oro puro. Usted debería comprender qué es oro puro y qué es el oro que usted conoce. Usted no conoce el oro puro, porque el oro puro es suave. Se puede moldear con los dedos. El oro que usted conoce está revuelto con otros minerales. Y por eso es que no es oro puro. Salomón tenía oro puro. Y era tantísimo el oro que la plata se desvalorizó y valía igual que una piedra. No valía nada la plata en tiempo de Salomón, porque Dios le permitió a Salomón encontrar minas de oro, y cada año aumentaba la cantidad de oro que él tenía. Con ese oro, ¿qué hacía Salomón? Hacía copias de los libros de la Biblia y se los regalaba a todos los que visitaban Jerusalén. Jerusalén era lugar obligado de todo el mundo antiguo, porque era paso por ruta comercial. Y todo el mundo quería ver aquel templo y ver cómo era el culto en aquel templo. Y las obras de Salomón, todo el mundo quería verlas. Douglas un día nos explicó que Salomón hizo un bosque artificial de puro oro, donde habían pajarillos, árboles, flores, de todo. Y lo hizo con oro, porque tenía tanto oro que podía hacer lo que quisiera. Pero para que usted vea que lo que no se usa bien se pierde. Si no es buen mayordomo, lo pierde. Ese oro terminó en las calles de Babilonia. Babilonia llegó a tener calles de oro, 25 calles, 25 avenidas, una ciudad en cuadro. Nabucodonosor ordenó que el oro del templo se asfaltara en las calles. El oro del templo de Dios terminó siendo pisoteado por los gentiles en Babilonia. ¿Por qué tuvo que pasar eso? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que falló? Si ya Dios se los había dicho muy claro a través de Moisés: obedezcan y les va a ir mejor que a Salomón. No obedezcan y tengo que maldecirlos. No me queda alternativa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mejor amén. Amén. Dios le habla al pueblo en esta época y les dice: vean, hay un deterioro moral. ¿Qué significa deterioro moral? De ahí, que se bajó el umbral moral del pueblo. ¿Y a qué se debe ese deterioro moral? Ahorita vamos a ver. Hay además un letargo religioso. ¿Qué significa letargo religioso? Qué pereza leer la Biblia, qué pereza orar, qué pereza predicar, ya nadie se convierte. Si se presta la iglesia para una vela, asaltan a Gaby. Nos están robando la privacidad. Letargo religioso. Además, habían matrimonios mixtos. Matrimonios de judíos con mujeres que no eran judías. No es que los judíos son racistas o clasistas. El día de la vela vino un muchacho y cogió el equipo de predicar y de la música, y él empezó a cantar, ¿verdad? Y se puso un bitoque judío y un traje, ¿verdad? Y digo yo: ¿quién es este muchacho? Soy hijo del finado. Le digo al pastor: pastor, ¿quién es él? ¿Es cierto que es hermano suyo? Dice: sí, pero él no ni canta ni habla, va para abajo. La conducta moral de él no es correcta. Amén. Así tiene que ser. Amén. Amén. Y así por el estilo. Dios les dice: hay un incumplimiento en los diezmos. Este incumplimiento
está trayendo un problema grave que los levitas ya no quieren educar al pueblo. El sistema levirato era fundamental porque era el sistema de adoración. Para que usted entienda qué es la adoración. Adoración es que todos los que creen en el único Dios verdadero empezaron a hacer altares. Pero esos altares no eran un mero altar que usted hacía un sacrificio y lo dejaba botado y ya. No, era un templo con estructura, con organización, con sacerdote, con seguridad, con soldados, con suficientes animales y pastos, con todos los recursos para que ahí cualquiera que pasara a beber agua o a hospedarse recibiera el conocimiento del único Dios verdadero. Esto lo hicieron los patriarcas por 20 generaciones. Lo practicó Abraham y lo siguieron practicando sus descendientes, y hoy día altares que Abraham construyó se mantienen como lugares para que el turista los vea. Lugares donde Jacob levantó altares están hoy día para ser vistos. Y yo les conté que altares del profeta Jonás en Nínive hoy día están, y el grupo ISIS acaba de volar uno. Tenía 15 metros de alto el altar. ¿Qué le parece? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dios dice que esto es la última vez que les habla, ya no les habla más, porque ya Dios, ¿desde qué les sirvió mandar los 70 años a Babilonia? Si ahora vuelven con lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué siguen cayendo en el mismo hueco vez tras vez tras vez? Y la pregunta es, bueno, todo creyente en Cristo tiene que hacerse esta pregunta: ¿qué es lo que Cristo demanda? Digan todos, ¿qué es lo que Cristo demanda? ¿Qué es lo que Cristo demanda? Una descendencia consagrada a Jesucristo. Digan todos, una descendencia consagrada a Jesucristo. Una descendencia consagrada a Jesucristo. Ahora, aquí Dios les dice, bueno, estos son los errores que se están cometiendo. Arrepiéntase, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. ¿Puedo yo volver a hacer lo que hice en los días del rey David y Salomón? Claro que sí. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y Dios va a hacer algo más grande en el milenio. En el milenio Jerusalén ya no se le llamará Jerusalén. ¿Quién sabe cómo se va a llamar Jerusalén en el milenio? ¿Ah? No saben. En el milenio Jerusalén se va a llamar la ciudad de la verdad, porque esta es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en el milenio solamente se va a hablar de la Biblia, porque en el milenio se va a ver y se puede hablar con Jesucristo. Se va a ver la iglesia glorificada y se puede hablar con cualquier miembro de la iglesia. En el milenio la información es más clara, no hay demonios, todos están confinados en Rusia o 2 en el lago de fuego y el resto en el abismo, sin fondo, esperando el día del juicio. Por lo tanto va a haber más facilidad espiritual. Entonces lo que vemos aquí es que Dios quiere hablarle a los israelitas. Vean, aquí hay un problema. Si ustedes no entienden que deben de pagar el diezmo, no entienden que el diezmo es el mínimo porque todo es mío y ustedes son mayordomos, y si no pagan el diezmo significa que no reconoce que yo soy el dueño, y eso me falta el respeto, y si me falta el respeto yo me le voy a volver enemigo, me le voy a volver un problema. Entienda bien esto. Diezmo es la expresión de mayordomía. Es la forma en que usted muestra su fe por lo que hace.
Su prosperidad viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un mejor amén. Amén. Si usted va a la India, usted va a ver que la gente no come carne y viven a la par de cloacas. Enormes cloacas son los ríos, las lagunas, todo. China, en los últimos 20 años China está cambiando, pero todavía hay 1.000 millones de chinos que viven en extrema miseria, pobreza y careciendo de todo. Estos países donde hay más población están peor que Haití, peor, pero ya a nadie le importa porque son tantos y son tan llenos de odio que la gente ni se arrima. Usted se le arrima y lo muerden, le pegan un ñangazo. Ya no se les puede arrimar a darles amor porque le pegan un aruñazo. Ya esos pueblos nadie los quiere, nadie va a ir ahí de misionero. El tiempo de ellos quedó para la tribulación, cuando los judíos van a predicar en el poder del Espíritu Santo y van a hablarles en todas las lenguas, sobrenaturalmente. Pero ahora no, ahora lo que hay que salvar es lo que queda, porque el Señor viene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diezmo es la confianza de que la prosperidad viene de Dios. Además, Dios revela su justicia y se apoya en su derecho a que se le debe obediencia absoluta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Un mejor amén? Amén. Como les gustó, se lo repito. Revela su justicia y se apoya en su derecho que se le debe obediencia absoluta. Por eso Dios, que es el único que puede maldecir, emite una maldición contra la nación judía, no contra la iglesia, contra la nación judía. ¿Y qué es la maldición? Dice que todo le han robado. Usted tiene que entender la diferencia entre robar y hurtar. A Gaby le hurtaron. ¿Qué significa hurtar? Que Gaby no estaba cuando hicieron eso. Entonces el ladrón vino, abrió el llavín y se llevó. Y nadie estaba cuidando. Robar significa que usted agarra a la persona por la fuerza y le quita lo que tiene. Lo que Dios dice aquí es una palabra que no está más en la Biblia, solamente en Proverbios 22:22. Es una palabra que no se repite. Dios está diciendo: ustedes me cogieron por la fuerza y me robaron. Pero la pregunta es: ¿se podrá hacer eso con el Todopoderoso? ¿Se podrá engañar al que todo lo sabe? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Dios desata una maldición sobre la nación judía. La maldición es la palabra hebrea kalal, que se repite en la Biblia 82 veces. Pero también esta palabra gramaticalmente tiene varios significados. Hay otra palabra para maldición que es arar. Y hay otra palabra para maldición que es alá, con H al final. La maldición alá es una maldición que cuando dos personas hacían un pacto, decían: bueno, si no cumplimos el pacto, que nos caiga un rayo, o que Dios nos enferme, algo así, ¿no? Era una maldición proferida para cumplir un compromiso. La maldición alá es la maldición que Dios lanzó sobre la serpiente, maldita entre todos los animales. La maldición también que Dios lanzó sobre la tierra: maldita será la tierra por tu culpa, Adán, tu causa. Pero la maldición que está aquí en Malaquías es otra maldición. Significa que te va a disminuir todo lo que te ha dado anteriormente.
Entonces Israel empieza a ser humillado económicamente y oprimido. Tanto es así que cuando Jesús viene al mundo, tiene que trabajar como carpintero. Su papá tenía que ser el rey de Israel y tuvo que trabajar como carpintero. El trabajo de carpintero es un trabajo durísimo, porque el carpintero en esa época es un hombre que tiene que ser muy fuerte para ir hasta el Líbano, cortar la madera y traérsela. Generalmente al hombro o jalada, lo cual implica demasiada fuerza, demasiado esfuerzo. Y el carpintero tiene que trabajar 12 horas diarias. Es mucho trabajo. Jesús trabajó y su papá trabajó, pero ambos nacieron para ser reyes. La Virgen María nació para ser reina y tuvo que vivir con un carpintero. ¿Cuánto ganaba el carpintero? Muy poco, porque cuando Jesús nació no tenían plata ni para nada. Dios proveyó por medio de los sabios de Oriente, que llegaron con oro, para pagar los gastos. Pero ellos no tenían, estaban disminuidos. Eso es lo que dice la maldición. Serás insignificante. Te voy a ir disminuyendo todo hasta que seas insignificante y te vas a dar cuenta un día que me fallaste en el diezmo. Esto para Israel fue fundamental en el arrepentimiento, porque una buena parte de este pueblo generó el movimiento fariseo, el movimiento saduceo y el movimiento de los escribas. Diversos grupos que, celosos por guardar la palabra de Dios y ser fieles, empezaron esas, por así decirlo, agrupaciones sectarias, que todavía en tiempo de Cristo eran sumamente respetadas. Un fariseo en la época de Cristo era un hombre que todo el mundo le agachaba la cabeza. Y era una persona que andaba muy bien vestida porque era muy bendecido y enseñaba la bendición de Dios, y él se jactaba: vea, yo tengo lo que tengo porque yo hasta de la menta y de la ruda yo diezmo. O sea, hasta de lo que no tengo que hacerlo, lo hago. Yo cumplo. Yo soy fiel a Dios, soy celoso. Yo voy todos los sábados a culto. Pero ya usted ve que también ellos tenían otros errores, ¿verdad? Y Jesús dijo que había que hacer lo que hacían los fariseos sin dejar de hacer lo que no hacían. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces aquí vemos que sobre los judíos, después de, imagínense el rey David, un rey que ganó todas las guerras, que llegó a ser tan rico que ni Estados Unidos tiene hoy día la plata que tiene el rey David. Padre de reyes, de una dinastía de reyes, 18 reyes salieron de su semen, un linaje que algunos fueron malos, pero otros fueron maravillosos héroes del avivamiento y de la fe que sirvieron a Dios. Y todo el Antiguo Testamento nos habla del periodo profético, que fue una bendición para todo el mundo. ¿Y qué decir de la Biblia como libro histórico? Pero Dios está hablando, mostrando a Israel su malestar. Ahora yo les pregunto, ¿servirá lo que Dios hace? ¿O estará perdiendo el tiempo cuando habla? Pues déjeme decirle que hoy día no existe un judío en todo este mundo. Hay 15 millones de judíos.
que se conocen, empadronados. Y hay otros millones que no se conocen porque pertenecen a las 10 tribus que fueron dispersadas por Sennacherib y su papá, Salmanasar. Y estos judíos, todos sin excepción, diezman, porque ya están curados, porque ya conocen esta maldición y no la quieren, porque ya se la han bebido. Dios permitió a veces que un judío prosperara, solamente para que llegara un enemigo, lo capturara y lo dejara sin comida y sin agua. Y luego ese judío era capaz de entregar un diamante de $1 millón por un vaso de agua. Una joya de $1 millón por unos granitos de arroz. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Humillación tras humillación, el pueblo judío ha sido afectado por esta maldición. La única forma de revertir esa maldición era el arrepentimiento y el volverse a Dios, cosa que ellos hicieron en diferentes situaciones, etapas, y hoy día el pueblo judío es un pueblo que, vea, usted arrima a un judío una imagen y él sale huyendo, no quiere. Aún más, usted, para que se dé cuenta, en Cartago había muchos judíos. Doña Isa conoce porque el papá de Doña Isa era el contador de ellos. Y Doña Isa sabe los ricos que eran los judíos en Cartago. Pero los judíos se fueron de Cartago. ¿Por qué? Porque se le dio acceso a los iraníes aquí en Cartago. Y los judíos, donde llegan los iraníes, saben que llega el mal. Entonces ellos mejor desaparecieron de Cartago. Ellos no van a estar donde está el príncipe de Persia operando. Ellos se mueven buscando la luz, no las tinieblas. A pesar de que no reconocen a Jesús como Mesías, tienen la palabra de Dios y la creen, la estudian, se congregan y siguen esperando. Amén. Yo no sé si usted o yo entendemos esto, y tal vez usted puede conocer muchísimos ejemplos, pero yo quiero decirle, por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo acepté, o cuando Cristo me aceptó, porque en realidad uno no acepta a Cristo, es Cristo el que lo acepta a uno. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Amén. Y yo empecé a ir a la iglesia. Bueno, a mí me daba vergüenza que me vieran con una Biblia o metido en una iglesia que en ese tiempo en mi mente era iglesia de locos tontos. Sin embargo, yo entraba y cuando decían vamos a recoger diezmos y ofrendas, mi mente funcionaba inmediato. Esto es un ladrón, esto es un negocio, y yo no daba. ¿Qué voy a dar si tengo la mente podrida? ¿Ven? Pero un día, después de 3 años de negación, porque a veces Dios le habla a uno y uno se niega, y empecé a experimentar esta maldición de los judíos, de que todo me empezó a ser disminuido, y yo decía, pero qué raro, a mí siempre me salía todo bien y ahora me sale todo mal. ¿Qué será? Entonces Dios me habló por este texto, y yo dije, ya sé, yo estoy al revés. Yo primero tengo que actuar por fe, tengo que dar y se os dará, y sanar esa mentalidad. Ahora, si pasó algo con eso no es problema mío, es problema de Dios. Yo no le di nada a nadie, se lo di a Dios. Amén. Amén. Y usted verá que todo lo que el hombre ha dado para Dios ha servido para que el nombre de Dios sea famoso y conocido en todas las naciones. Si usted conoce la historia, se va a dar cuenta que en toda nación, no existe una nación donde no hayan altares para Dios.
hechos por hombres y mujeres que fueron a Jerusalén. No hablemos de la iglesia que se ha movido en Occidente, hablemos de Oriente, donde el nombre de Dios, Dios mismo dice, vean, sacerdotes, voy a coger una caca de perro y se las voy a embarrar en la boca, para que ustedes sepan lo que estestán haciendo. Ustedes me traen un sacrificio y me traen un animal ciego, un animal renco, cojo, un animal enfermo. No me traigan más eso, prefiero que cierren el templo. En todo caso, en todas las naciones yo tengo quien me adore. Yo tengo altares donde se me hace el sacrificio bien. Porque el animal tenía que ser sin defecto, pues es un tipo de Cristo. Y lo que se predica al sacrificar un animal es a Cristo. Amén. Amén. Y los judíos tenían por comisión hacer una descendencia consagrada a Dios. Esa era lo que Dios quería de ellos. Bueno, usted puede conocer la historia de Israel, las humillaciones, y si no, alquile una película que se llama Un gato en el tejado, para que usted vea cómo trataban a los judíos en Rusia. Los dejaban prosperar, y así que prosperaban, llegaba el ejército y les decía, lo sentimos, tiene 24 horas para irse y todo lo que tiene es del Estado. Y jale con una carreta y con todo el hombre, en un barrial, mojándose, con la mujer y los hijos, y cantando. ¿Y qué cantaban esos judíos? Si yo fuera rico, si yo fuera rico, te serviría todo el día, te alabaría todo el día, oraría todo el día, si yo fuera rico. Alquilen esa película. Hay mucha información, usted tiene que informarse, saber. Los judíos se llenaban de queja y cantaban su queja. Pero déjeme decirle que Dios ama a Israel. ¿Cuántos oran por Israel? Amén. Viene la hora de Israel y se acaba la hora de los gentiles. La hora de los gentiles expira a la mitad de la tribulación. Después de eso viene la hora más gloriosa para Israel. La cosecha de Israel será mayor que la de la iglesia, porque la cosecha del milenio es enorme, pero enorme. Usted no tiene una idea, porque en el milenio, de cada 1000 personas, 999 se convierten y uno se pierde. Ahora es al revés, de cada 1000, uno se salva y 999 van al infierno. Amén. Amén. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios habló, y luego Dios dice, mejor ya no hablo más. Cuando Dios dice no hablo más, es que está mostrando algo, está comunicando algo. Habla más el silencio que las palabras. Si no, oigo una canción que se llama Los sonidos del silencio, ¿verdad? Meditemos qué quiso comunicar Dios cuando hizo silencio. Bueno, y cuando Dios empezó a hablar, el hacha está puesta en la raíz. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y todos corrían a escuchar a un hombre con piel de camello, llevando la maldición de Malaquías, exhibiéndola públicamente. El ministerio profético, cuando un profeta era el hombre mejor vestido, Juan Bautista aparece como el peor vestido, insignificante, llevando la maldición encima. No porque él hubiera fallado, sino porque fue la nación. Dios juzgó a la nación, no personas, la nación. La nación le falló.
Y Dios estaba muy interesado en la educación de ese pueblo. Recuerde que antes de Cristo, todos los pueblos creían en muchos dioses. Y solo Israel se mantuvo por 1400 años creyendo en un solo Dios verdadero. Y creyendo como verdad el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Y esto es importantísimo, porque nosotros ahora somos la iglesia de Cristo. Ahorita este es el lugar santísimo, es el lugar donde Dios está hablando al corazón, donde Dios está manifestando, quitando enfermedades, quitando problemas, solucionando dificultades, abriendo el entendimiento, dando poder, dando inteligencia, dando sabiduría, llenando de paz tu corazón, de amor y gozo, dándote el dominio propio para decirle a la tentación: no más, no juega conmigo. Generosamente Dios da a su pueblo los dones que ganó Cristo en la cruz para su pueblo. Y esto, hermanos, es lo que tenemos que aprender. Bueno, yo no sé cómo aprende usted. Hay varias formas. Por medio del dolor o por medio de la humildad. A veces, por ejemplo, en el caso mío, yo aprendo por medio del dolor. Yo necesito que Dios me castigue para entender. Y me ha castigado. ¿Y por qué no me quejo de que Él me castigue? Y yo le digo: aquí está la espalda de Él, porque si no, no entiendo. Y es mejor entrar sin un ojo o sin un pie que perderse. O valorar o menospreciar lo que el Señor está ofreciendo para el futuro, que ese futuro está muy cercano. En el milenio nosotros vamos a ser reyes y reinas, y reinaremos por 1000 años. Y ahí, miren, hermanos, el día de la vela, yo aproveché, estuve ahí hablando con todo el mundo que pude y todo, pero yo observé algo. Entró una bruja, entraron gente endemoniada y se sentaban y estaban con tics nerviosos y todo manifestado. Entraron un grupo de homosexuales, pero ahí en el portón había gente que se agarraba del portón y decía: yo no entro, y querían entrar, pero decían: yo no entro. ¿Sí? Yo les decía: pase adelante, bienvenidos a la casa de Dios. Y una ironía, ¿verdad? Y ellos se agarraban: no entro. Demoniados, personas llenas de demonios, espíritus de religión y toda clase de demonios, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, la palabra de Dios se debe predicar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Se predicó la palabra, el que la recibe bueno y el que no la recibe, no es responsabilidad mía lo que crean o lo que dejen de creer, ¿verdad? Pero esto es así, hermano. Es el trabajo de la iglesia, ejercer la gran comisión y el ministerio de la reconciliación y cumplir con Dios en esta generación. Amén. Amén. Bueno, hermanos, creo que vamos a orar. Yo no sé qué necesidad tendrá usted, pero quizá Dios le ha golpeado un poco y queremos que el bálsamo de Dios esté en su corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos, esta iglesia local. Que el bálsamo del Espíritu de Dios esté llenando cada persona, cada ser. Su gracia esté envolviéndonos. Señor, si nosotros, al igual que esta nación, le hemos desagradado,
ayúdenos a comprenderlo. Quizás si somos duros de servir, ayúdenos, Señor. Como oraban los judíos en el libro de Lamentaciones, vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti, Señor, porque ya no hay lágrimas para llorar. Ayúdenos, Señor, para que el Espíritu Santo nos haga sabios, entendidos, y nos vuelva canales de bendición para sus deseos, para su fama, para su gloria, honra y alabanza. Le damos muchas gracias, Señor, y queremos que la bendición venga sobre todos los presentes, y la madurez, ayudados por el Espíritu de Dios y los recursos del paraíso, venga sobre todos. Le ruego, Señor, que abundancia de recursos materiales vengan sobre cada uno, así como prospera su alma. Que nuevos deseos de leer su palabra, de conocer la historia, nuevos deseos de entender los tiempos, las razones que usted tuvo en hacer lo que hizo, y la bendición que tenemos en Cristo, cuya sangre nos limpia hoy de todo pecado. Gracias a esa sangre, Señor, en este momento nosotros no tenemos ninguna prueba de que alguien murió por nosotros en la cruz, llamado Jesucristo. Pero en el cielo hay una prueba, en la sangre de Cristo que se ofreció en el altar de oro. Esa prueba no se pierde, esa prueba no se altera, esa prueba es real y ya fue presentada la justicia divina. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Señor, si estamos ofendiéndole, en este momento le ofrecemos la sangre para que nos perdone, para que nos limpie, para que nos redima de las consecuencias de lo que hemos hecho o no hecho. Y le pedimos, Señor, que nos ayude a ser sabios. Como dijo Santiago, el primer pastor, oren a Dios que les dé sabiduría. Señor, llena de sabiduría a esta iglesia local, para que cada uno, Señor, pueda digerir este mensaje y aprender de la experiencia de esta nación, no sea que nosotros también nos deslicemos. Ayúdenos, Señor, porque tenemos que levantarnos el resto de los días que nos quede para honrar los deseos de Jesucristo, que son sus deseos y los del Espíritu Santo. Y bendiga, Señor, a cada uno para que el Espíritu Santo les dé vida. Y le doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay algo que les debo contar para que no se den cuenta por vía chismosa. En días pasados, el hermano Nicolás